Nos encontramos de nuevo unidos a través de los medios de comunicación. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro repaso de la lección. Y bueno, les invitamos para que nos acompañen. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes un texto bíblico ubicado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo número 13. Id pues y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la premisa con la que iniciaremos el estudio de esta semana en nuestra Escuela Sabática Universitaria. Sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos de nuevo unidos a través de los medios de comunicación. Qué gusto contar con su presencia y su compañía. Y bueno, estamos a mitad del trimestre, ya estamos en la lección número 7, donde abordaremos el tema de Jesús y los desechados sociales. Y pues bueno, seguimos teniendo nuestras grabaciones en el Centro White, nuestro estudio está en remodelación, y pues agradecemos al Centro White de la Universidad de Montemorelos las facilidades para poder hacer aquí las grabaciones. Y bueno, también me encuentro gratamente acompañado por dos grandes amigos que generalmente yo los presento y digo su nombre. Así es que hoy no voy a decir su nombre porque yo ya los conozco, pero les voy a pedir que se presenten, por favor. Ok, mi nombre es Ramón Cedillo, soy estudiante de la Facultad de Teología y soy del estado de Yucatán. Bienvenido, Ramón. Gracias. Qué gusto. Mi nombre es Héctor Temich Escobedo, estudio Ingeniería y nací aquí en Montemorelos. Ok, pues bienvenidos muchachos. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Ramón, nos conduces en oración inicial, por favor. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias este día porque tú nos das la oportunidad de reunirnos para estudiar de tu palabra. Rogamos sabiduría a Dios de lo alto. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues fíjense que hace unos días estábamos iniciando el trimestre y ahora, sin más ni menos, ya nos encontramos en la lección 7, en la mitad. Sí, avanza rápido el tiempo. Rapidísimo. Y fíjense que hay algo bien interesante con esta lección, porque no solamente es el centro del trimestre, sino que también tiene hasta un título peculiar. Las demás hemos estado hablando del discipulado y la escritura, el discipulado y esto, el discipulado, pero este nombre de la lección de esta semana es interesante y ahorita vamos a abordar de él porque dice Jesús y los desechados sociales. No habla de discipular a los desechados sociales, sino habla de Jesús y el trato que tuvo con ellos. Pero bueno, vamos a avanzar en materia. Ramón, tú tienes el texto inicial. Claro, sí, aquí lo tengo, es Juan 4, 28, 29. Vamos a leerlo. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjense, muchachos, que hace unos días estaba leyendo por ahí y una de las premisas que leí, de las máximas, mejor dicho, era usted nunca se va a topar con alguien que no le importe a Dios. Y en esta semana en estos días vamos a abordar lo relacionado con los desechados sociales, que viene entre comillas porque en sí no hay ningún desechado social o no debería de haber ningún desechado social. Y entonces vamos a abordar 4 personajes. ¿Cuáles fueron los que vimos? Hace un momento se pone muy padre cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y mira, y vamos a tratar esto, y llegan las cámaras y todos así, ya muy serios, ¿no? Así es de que muchachos, tranquilos, disfrútenlo. Vamos a ver que Jesús siempre tuvo el privilegio y el honor, él, de llamar siempre, aún a los que nosotros ni siquiera llamaríamos, aún a los que ni siquiera les compartiríamos. Y como primer ejemplo, bueno, pues tenemos a aquella mujer adúltera. Viene el registro bíblico, viene en Juan 8, del 1 al 11. Pero ¿qué podemos opinar de forma general de esta mujer encontrada en el adulterio y llevada ante Jesús? Bueno, el texto bíblico habla acerca de que la trajeron, ¿no? La encontraron en el acto justo. Podríamos pensar de que ya la estaban vigilando, ¿no? Si la trajeron ante Jesús y ya estaba todo como que planeado, no solamente por acusarla a ella, sino por acusar a Jesús, quisieron poner en trampa a los dos, ¿no? Pero fueron especiales en hacer esto, no fueron nada tontos. Resulta que fueron a buscar a una de las personas que eran más marginadas, de las peores personas que podía haber, una mujer adúltera, una mujer que se prostituía. Y entonces la traen ante Jesús y resulta que Jesús le dice unas maravillosas palabras, ¿no es cierto?
cuando en el momento en el que la están acusando, Jesús le dice a ella y le dice a la multitud, oye mujer, o más bien le dice a la multitud primero, si alguno está aquí sin pecado, que aviente la primera piedra. Yo imagino a la mujer, como mencionamos hace rato, tú dijiste, no, asustada, hecha bolita, no, a ver a qué hora me va a empezar a tocar la primera piedra, ¿no? La mujer seguramente tiene en su mente, los que me están acusando son los más inteligentes, los más sabios, sin duda alguna los dirigentes del templo. A ver en qué momento no me van a caer ni una ni dos, me van a caer un montón de piedras. Para su sorpresa, ¿qué fue lo que pasó? Ni una sola. Ni una sola. Fíjate Ramón, el detalle tan importante que tú acabas de mencionar. La persona fue cazada, o sea, fue acechada para esto. Y lo mismo sucede en nuestra vida, pero realizado por Satanás. Nos acecha, está ahí al pendiente, buscando la forma de cuando caemos y que de pronto seamos descubiertos. Y esta mujer, en el pleno acto del adulterio, es sacada, arrastrada. Tal vez la ropa era escasa, tal vez el sentimiento de culpa, la vergüenza. Yo no sé si en ese momento ella clavó sus ojos al piso como queriendo no ver a nadie y que nadie la viera, como ese momento especial en que dice, trágame tierra. O sea, y no solamente trágame tierra porque los demás se están dando cuenta, sino porque en ese momento ella se dio una realidad de lo que estaba pasando en su vida. Sí, se sintió humillada seguramente. Imagínate. Y llega ahí, cierra los ojos, se hace bolita y empieza así como que viendo en qué momento caerá esa lluvia de pequeños meteoritos, ¿no? De piedras, porque ella no entendía que los demás también eran pecadores. Y tal vez, tú ibas a decir algo, perdón. No, sí, todavía. Y tal vez ella en ese momento piensa y dice, lo que me está diciendo Jesús, o lo que está diciendo de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues ella se sentía pecadora y tal vez los demás no sentían, ella no sentía que los demás fueran pecadores. Sí. Luego las palabras de Jesús que le dijo, después de que se dio cuenta ella de que nadie, digamos que le arrojó una piedra, lo que le dijo Jesús fue algo, digamos que, algo que quizás ella no esperaba. De que Dios, o sea, yo ni siquiera te condeno. Me imagino que en ese momento, esa persona, ¿cómo se debe haber sentido? Al pensar de que iba a ser en ese momento, digamos que apedreada, a que Dios, bueno, en este caso Jesús, le dijera eso, me imagino que siente algo bonito. No, liberada. Liberadísima. Sí. Incluso pudo haber pensado, bueno, este hombre que tiene en la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué piensa? La ley dice esto, resulta que también me traen todos, me encontraron en evidencia, ¿qué piensa este hombre de la vida, ¿no? Y es que fíjate que hay varias irregularidades en ese aparente juicio. Para empezar, el pueblo hebreo ya no tenía la facultad de juzgar a alguien con vida o muerte. Lo tenían que hacer los romanos. Para empezar ese hecho. Entonces Jesús no podía o no debía de hacerlo así. Por eso es que era la trampa. Número 2, cuando alguien era, según las leyes mosaicas, cuando alguien era capturado en el acto del pecado, en este caso del adulterio, tenía que haber mínimo 2 testigos, no 1. Y entonces esos 2 testigos eran los que tenían el valor moral, digámoslo así, para arrojar la primera piedra. Y entonces ahí no había los testigos. Aparte, no solamente tenía que ser llevada la mujer a encontrar en adulterio. ¿Y el hombre dónde está? ¿Dónde quedó el que le estaba acompañando? Porque ahí la sentencia debía de ser para los 2. Pero ellos nada más se enfocaron en ella porque querían ponerle una trampa a Jesús. Y esa trampa fue la más grande bendición para esa mujer. Porque a partir de ahí su vida cambia. Y fíjense cómo Jesús no le hace una invitación directa de, oye, vente a predicar el Evangelio. Los estudiosos no se han puesto de acuerdo claramente si esa mujer es María Magdalena o es otra mujer. Yo en lo personal creo que es María Magdalena. Y fue la primera que tuvo un encuentro con Jesús después de que resucitó. Fue la que estuvo a los pies de Jesús cuando Marta le dice, oye, no me ayuda. El cambio de vida que tuvo después de eso. Imagínate nada más. Y eso es lo que la lección en esta semana nos quiere hacer ver. Nos quiere hacer ver claramente que Jesús a todos les da una oportunidad y los llama, no para lo que son en ese momento, sino para lo que pueden llegar a ser. Sí, definitivamente el Señor no se fija en quién eres, quién has sido, sino se fija en lo que tú podrías llegar a ser. Esa es la más grande bendición, como tú mencionaste. Las personas tratando de acusarla, tratando de hacerla que muera, tratando de que Jesús cayera en una duda o sin saber qué hacer, una contradicción de lo que estaba predicando. Y para la mujer fue una más grande bendición en su vida, ¿no? Y el control que se mira de la situación de parte de Dios.
Siempre está al control de todo. Pareciera que una cosa se mueve y yo, bueno, Señor, ¿por qué se está moviendo esto así? Pero no nos damos cuenta de que esto se mueve así porque al rato la otra pieza se mueve y se acomoda. Y es justo lo que pasó con aquella mujer. El plan de Dios era salvarla. Y definitivamente los 4 evangelios están llenos del amor de Dios. Todas las veces que Jesús predicó, todas las veces que Jesús anduvo, caminó, la mayoría de ellas fueron a personas que más necesitaban, los marginados. Por supuesto que también se acercó a gente de alto nivel, pero la mayoría eran gente marginada. De hecho, unas lecciones más vamos a analizar cómo Jesús se acercó con los poderosos. Pero es muy cierto lo que tú dices, Ramón. El detalle importante es que una vez que una persona está en esta situación, como en el caso de la mujer adúltera, y conoce estar en el piso de la perdición, de la tristeza, de la agonía, de la desesperación, y conoce una oportunidad en Jesús, o tiene una oportunidad en Jesús, esa persona ya no quiere regresar. O sea, ya conozco lo que es estar en el fango, ya no quiero más eso. Cierto. Y entonces esas personas somos, y me incluyo, porque yo también soy pecador, ¿no? A lo mejor yo no fui encontrado en el acto del adulterio, pero también tengo mi historial, ¿no? Y digo yo, oye, entonces yo me incluyo que fuimos rescatados por Jesús, y en ese momento el Señor ve lo que podemos llegar a ser. Sí, me hace recordar a una persona, en una ocasión que estuve dando unas campañas en algún lugar, la persona era de la peor persona que tú puedes encontrar, había cometido los delitos, crímenes habidos y por haber. Era una persona mala, que aparentemente no merecía el perdón de Dios ni el amor de Dios. Recuerdo cuando estaba predicando en ese lugar, cuando él llegó la primera, la segunda, el tercer día, llegó toda la semana. Y el momento especial con el Señor y él fue el jueves y el viernes cuando el Señor lo llamó. Se acercó al púlpito, al llamado, y cuando me entrevisté con él y me contó toda su historia, yo dije, bueno, ¿cómo es posible de que Dios pueda aceptar ese tipo de personas, no? Y no lo comprendía, le tenía miedo, por todo lo que me había contado. Pero, ¿sabes? Cuando él se bautizó y después de unos meses yo tengo contacto con él todavía por medio del correo y esto, es uno de los más grandes pilares de su iglesia. Está tan fundamentado ahí, ha sabido lo que es malo, ha estado en lo que es estar lo peor y ahora está dentro de lo mejor y dice, yo para atrás ni para agarrar vuelo, me dice él. O sea, no voy a regresar nunca más ahí porque yo ya sé que eso no me ayuda, eso me afecta y estar con Dios es lo mejor. Y eso es lo que sentía justamente esas personas y todos los que pasaban o Jesús pasaba por sus vidas. Es que Jesús cuando pasa por nuestras vidas, nuestra vida no es igual. Jamás va a ser totalmente. igual. Aquí, fíjate que esa ventaja de saber, y digo entre comillas ventaja, de saber lo que pasa si nos alejamos tanto de Dios y ya no quererlo hacer. Pero qué privilegio es que no necesitemos esta experiencia triste, negativa como la de la mujer adúltera para estar abajo y aceptemos a Jesús y sigamos con Él sin necesidad de llegar a ese punto. Que es la mayoría de los seres humanos somos así, hasta que no estamos hasta abajo. Desgraciadamente. No. Oigan, muchachos, el tiempo se nos está yendo, ¿eh? Nosotros muy a gusto habíamos dicho, bueno, vamos a ver 2 personajes en el primer corte, hemos avanzado 1, estamos a punto de ir a la primera pausa. Y pues allá en casita les invitamos para que nos acompañen con el estudio. Mientras nosotros vamos a esa pausa, les invitamos para que analicemos el caso del endemoniado de Gádara en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5, versículos del 1 al 20. Les invitamos para que lo analicen estando ahí en casita, lo comenten unos con otros y nosotros después de la pausa regresaremos y abordaremos aquí ese personaje. Si hablamos hace un momento de una persona desechada, bueno, pues el gadareno dice con permiso. Vamos a analizarlo un momento más y los esperamos. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio.
Estamos de regreso y les agradecemos que continúen con nosotros a través de las cámaras. Les invitamos para que sigan los programas y algunos otros materiales a través de la página electrónica que es escuelasabaticauniversitaria.org. Y bueno, muchachos, pues continuemos. Estábamos muy a gusto ahorita y que mira y que la mujer adúltera y que todo aquello, pero ahora vamos a abordar lo relacionado con este endemoniado en Gádara. Les pedimos a nuestra gente que nos sigue mediante las cámaras que ahí en casita revisaran el Evangelio de Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Y aquí hicimos lo mismo. ¿Qué encontramos con este personaje? ¿Cómo estaba ese individuo? Lo que nos menciona estos capítulos, el capítulo 5 del 1 al 20 del libro de Marcos, nos habla las características que tenía el hombre gadareno, ¿no? Se dice que estaba viviendo en un panteón. Para empezar, en un lugar donde solamente están los muertos. Híjole, qué triste, ¿no? Estaba con grilletes. Estaba lastimado porque, digamos que no lo podían amarrar de alguna forma, sujetar. Y herido por eso mismo, por quererse quitar los grilletes. Imagínense esa persona. Si tú lo ves en estos momentos, como ni siquiera te acercarías tantito. Corres, sales de ahí. Porque con solo verlo, digamos, su aspecto espantaba a la gente. Pero aquí nos habla de que Jesús no hizo eso. Jesús se acercó a él y cambió totalmente su vida. Al igual como vimos antes del corte con la mujer adúltera, también con este personaje Dios actuó de una forma para el bien. Fíjense que en un ejercicio imaginario completamente hipotético, ¿no? Se imaginan a Jesús platicando con los discípulos unos momentos antes de abordar la barca para ir a Gádara. Y les dice, bueno, pues vámonos, voy a tener un encuentro con el próximo encargado de campañas evangelísticas en la región de Decápolis. Y le dice, oye, y le dice Pedro, ¿no? Tal vez me imagino yo a Pedro, oye, y pues será alguien muy poderoso, muy importante. No, es alguien sencillo. ¿Y dónde lo vamos a ir? Pues lo vamos a ir a ver, está por ahí en un panteón. Oye, ¿qué hace en un panteón, no? Y de pronto los discípulos en este ejercicio hipotético se dan cuenta que lo ve y que después de verlo endemoniado y con todo lo que pasó, ese suceso, los cerdos y la legión y todo lo que eso significa, y después ese personaje le recibe un llamado de Jesús para realizar una actividad de compartir el Evangelio, de compartir lo que Jesús había hecho con él. Yo no lo hubiera creído si hubiera estado ahí. O sea, yo no hubiera creído y hubiera dicho, oye, pues está endemoniado, mira cómo está, y ahora está compartiendo el Evangelio, está compartiendo lo que ha hecho el Señor con él. Sí, justo lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Cuando miras a una persona que está totalmente refundida en el pecado, que está mal, pues, es una mala persona no solamente ante Dios, ante la sociedad, ante todos, es lo peor. No te imaginas qué es lo que podría llegar a ser. O sea, tú te imaginas, no, hombre, él va a morirse y ahí se va a quedar. Sin embargo, los planes de Dios son otros. Y aquí me llama mucho la atención no solamente lo que el hombre gadareno recibió y lo que iba a lograr hacer, sino también me llama mucho la atención cómo es que Dios decide acercarse, o Jesús, mejor dicho, se decide acercar a un lugar a donde en esa época eran los peores lugares. Hasta hoy en día, ¿quién se acerca a los panteones? Nadie quiere estar cerca, a menos que sea una fecha especial o algo, ¿no? O a limpiar la tumba. Pero, ¿te imaginas los discípulos cuando escucharon vamos al panteón? Me hace pensar en ahora, hoy en día, las personas que se dedican a predicar en otros lugares. Una hermana en una ocasión me contó que tenía un problema, porque fue a predicar a un lugar que no debía estar un hijo de Dios aparentemente, o un lugar donde están los borrachos, ya te imaginas. Y entonces, cuando la miraban entrar a ella, los hermanos dijeron, oye, la hermana entró ahí, ¿qué está haciendo ahí? Y regresó a la iglesia, y la miraban todo feo y le decían, oye, hermana, ¿qué estabas haciendo ahí adentro? La llevaron a una junta de iglesia, todos esos aspectos, porque entró a un lugar donde no había. Cuando ella expuso el caso, dijo, yo fui a predicar a aquellas prostitutas y a los borrachos que están ahí, la gente nunca se lo esperó. Sacó de ahí prácticamente una filial de toda esa gente, wow. Casi cierran la cantina. Entonces, ¿por qué no nosotros seguir el ejemplo de Jesús? Acercarse a los lugares que aparentemente no deberíamos estar ahí, claro, a hacer las cosas de Dios. Claro. Y entonces, sí, porque si te vas a acercar a otra cosa, cuidado, claro, ¿no? Sí. Y sacarlos de ahí. Es decir, el Evangelio del Señor, el amor de Dios no está limitado a las personas
que se ven bien o que están bien. El Evangelio de Dios, el amor de Dios es justo para todo el mundo, para toda aquella persona que quiera recibirlo. Y específicamente la lección está hablando de eso, ¿no? El Señor te busca, tú decides si aceptas o no aceptas el llamado de Dios. Y fíjate Ramón, lo hablábamos hace un momento, tras cámaras, ¿no? Lo hablábamos hace un momento de que Dios, en este caso, como tú lo dices, Jesús, en vez de llegar con ellos y decirle, ay, mujer adúltera, fallaste a la ley, oye, no inventes, o estás adulterando el mandamiento número 7, no, estás bien mal. O con este endemoniado, ¿no? Oye, no, hombre, ¿qué hiciste? Mira cómo estás. O en los casos de la mujer en el pozo, ¿no? En el pozo de Jacob, la samaritana. Oye, no, tú eres de lo peor, mira, tienes esta y esta y esta y esta falla en la ley. O sea, Jesús no hizo eso. Jesús primero atendió a la persona, la necesidad que esa persona tenía, y le apoyó y le dio el privilegio de escuchar el mensaje. Y esa persona decidió si seguía con la vida como iba hasta ese momento o daba un golpe de timón y cambiaba su caminar. Sí, es cierto, es un ejemplo que deberíamos de tomar todos. El escritor Ellen G. de White habla en un libro que se llama El servicio cristiano, el método de Cristo para acercarse a las personas. Y precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Él primero se acercaba a las personas como alguien que se interesaba por ellos. Y realmente no era una finta, no era una apariencia, sino realmente se preocupaba por ellos. Se acercaba con ellos, le atendía sus necesidades, antes sus necesidades espirituales, y entonces después se ganaba su confianza, lo hacía a sus amigos y les decía, síganme. Y entonces las personas esas eran las mejores predicadores que él tenía. Es decir, el Señor nos ha puesto el ejemplo, Jesús nos ha puesto el ejemplo, nosotros vamos a decidir aceptarlo, ¿no? Acercarnos a las personas que aparentemente no merecen nada o que se ven mal. Tenemos que acercarnos a ellos. Ellos son los que más necesitan del amor de Dios. Y los más abiertos al mensaje, ¿eh? Definitivamente. Los Porque más ya abiertos y saben más de sensibles. todo. Ajá. Fíjense que igual repito, hace un momento lo estábamos revisando, de que estas personas son los que de una forma tan entregada comparten el Evangelio. O sea, no se quedan callados. La mujer adúltera continuó con Jesús, siempre a sus pies, a tal grado que ungió su cabeza y secó sus pies con su propio cabello. Fue la primera que fue a la tumba a ver si ya había resucitado. El detalle del Gadareno se convierte en el promotor de Jesús en esa sección y de su mensaje, a tal grado que, como registra el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40, cuando Jesús regresa a esa zona, ya lo estaban esperando. Hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo. Preparó, ¿no? Sembró la semilla y entonces Jesús nada más llegó a cosechar. Sí, porque eso fue lo que le mandó a hacer. ¿Qué pasa con esta mujer? Una vez que ella está en el pozo y tiene un encuentro con Jesús, deja el cántaro. O sea, ella iba por agua y deja el cántaro. O sea, lo que iba a hacer ya no lo hace y se va a hacer otra cosa. Y llega con las personas en Samaria, en el pueblo ahí, y les dice, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, reconoce que andaba mal. Sí, a veces así andamos nosotros, ¿no? Estamos mal y hasta que alguien no nos dice o Dios utiliza a alguien para que nos diga, entonces nos queremos dar cuenta. O cuando no abrimos la palabra de Dios, cuando no estudiamos de forma completa la palabra de Dios, no nos damos cuenta de la situación en la que estamos. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y entonces, cuando tú te das cuenta de tu pecado, cuando te das cuenta de lo mal que has estado, o me doy cuenta yo de lo mal que estoy, decido abandonarlo, decido irme de ese lugar. Y entonces decido dejar de ser un marginado social o un marginado espiritual y decido ahora ser una persona respetable, ¿no? O por así decirlo de alguna forma, una persona que ahora es útil, una persona que antes era inútil, ahora se convierte en alguien que puede usar Dios. Y eso es lo mejor que podemos recibir. Una persona que no se queda con su estado actual, sino que reconoce que Jesús tiene para él una oportunidad y la toma. Porque todos hemos tenido esa oportunidad, pero no todos la han tomado. Cierto. Y la tenemos enfrente. O sea, aquí tenemos la salida. Dios es nuestra salida, desde lo más bajo hasta donde Dios está, lo más alto. Fíjate, leí hace unos días en el libro El deseo de todas las gentes de esta escritora cristiana, Ellen G. de White, y mencionaba que poquito antes del relato del Gadareno, en la escritura se registra cuando los discípulos iban cruzando el lago y se desató una tormenta. Y entonces es cuando Jesús se levanta y reprende y calma la tormenta. Entonces, en ese momento es muy probable, dice esta escritora, que aquel endemoniado hubiese visto a lo lejos
aquella barca, la tormenta, y cómo Jesús detuvo la tormenta. Y en ese momento a él tiene un momento de lucidez, se le prende el foco y dice, yo tengo una tormenta en mi vida, tengo la peor tormenta de mi existir, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo? Y en ese momento dice, Jesús tiene una solución. Y él se abalanza con Jesús y cae de rodillas. Fíjate, de rodillas. Un endemoniado cae de rodillas ante Jesús. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo nada, yo soy bueno, yo soy aquí, yo soy... Y ni siquiera nos animamos a caer de rodillas delante de Jesús. Hay cosas que es endemoniado, hay cosas que esa mujer adúltera, hay cosas que esa mujer del pozo, hay cosas que Leví, que también recibió un llamado y que era catalogado como el peor de lo peor de los publicanos y de los recaudadores de impuestos, y Jesús les dio una oportunidad. Nosotros debemos de tomar esa oportunidad diariamente y dejar que Jesús nos comparta su mensaje de salvación. Muchachos, el tiempo ya se fue. Sí, definitivamente, nada más me gustaría decir un aspecto más, nada más. De esta lección me gustaría destacar dos cosas. La primera es nuestro llamado a servir a cualquier persona sin hacer distinción, sin mirar quién eres o quién no eres. Ese es el primero, aceptar el llamado de Dios para ir. Y número dos, aceptar el llamado de Dios cuando yo sé que estoy marginado, cuando sé que estoy mal. Eso es bien importante. Entonces, regresar a los pies de Jesús. Y cuando uno acepta el llamado de Dios, puede ser que en otra ocasión podamos caer, podamos volver a estar cayendo. Pero el Señor ha dicho que nosotros podemos tener ayuda. Si confiamos en Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si confiamos en Él y le decimos, Jesús, sálvame, como Pedro le dijo cuando se estaba ahogando, al intentar caminar por el agua, Él lo va a hacer. Y entonces tener la voluntad también de que el Señor entre en mi vida, de que Jesús entre en mi vida y haga un cambio en mi vida. Son dos cosas importantes, aceptar el llamado para servir y aceptar el llamado de salvación. Muy bien. Ramón, muchas gracias. Y otra cosa de que, pues nosotros, aunque creamos de que somos lo peor, de que nuestro pecado no tiene perdón, ir a Dios, como tú decías hace rato, de que los que necesitan un médico son los enfermos. En este caso, los enfermos seríamos los pecadores y necesitamos de Dios. Y pues solamente ir a Él cuando lo necesitemos y creer que Él va a estar ahí para nosotros. Muchachos, qué privilegio contar con su compañía en el programa. De igual manera, qué privilegio contar con ustedes allá en casita. Y pues les invitamos para que nos sigan acompañando, estén siguiendo los programas a través de la internet. Y pues muchas gracias por su compañía.